son 4.092 billones de casi 41.000 billones de pesos están destinados para el presupuesto del año que viene. Alicia, cambiamos de tema. Esta es una cuestión que queríamos desde hace ya varios días charlar, porque bueno, cuando vimos la noticia, como a todos los que nos preocupamos por estas cosas, nos dio como un pequeño escozor, digámoslo de ese modo. Y para hablar de la cuestión, estamos convocando a Aldana Romero, que es integrante de la Junta Directiva del INESIP e integrante de la Red Argentina para el Desarme, que ha dado a conocer un comunicado también, ¿no?, alarmándose por estas decisiones que ha tomado el gobierno nacional en relación al uso y portación de armas. Pero bueno, primero la saludamos. Aldana, un gusto enorme saludarte desde Misiones. Alicia Rivas y Miguel Riquelme aquí. ¿Qué tal? Un gusto, Alicia, un gusto, Miguel. Gracias por el llamado. Bueno, primero que nada, comentábamos con Alicia que hay como antecedentes acá al lado nomás para nosotros, por lo menos en Misiones, Bolsonaro en Brasil no hace tanto tiempo, decisiones que en este caso los disfrazó de creación de clubes de caza y de tiro y de colecciones de armas, y de golpe en las manos de los ciudadanos comunes brasileños en pocos años hubo casi 500.000 de armas, ¿no? Como antecedente da escalofríos. Totalmente, y esto que vos señalás es bien importante, porque en realidad lo que nosotros empezamos a advertir desde la Red Argentina para el Desarme y INESIP en particular, es que esto que empezó siendo una proclama de campaña del presidente Milei cuando era inclusive diputado nacional, ¿no?, de estar a favor de la libre portación de armas de fuego, se está convirtiendo en una realidad. Entonces, medida tras medida que viene tomando el gobierno nacional orienta toda la política pública hacia esa dirección, hacia facilitar el libre acceso a las armas de fuego en manos de ciudadanos y ciudadanas. Una medida que la sociedad argentina, en cuanto a encuesta de opinión existe respecto, hace saber que no está de acuerdo. Digo, la sociedad argentina se ha expresado en distintas oportunidades, haciendo saber que no es una sociedad deseosa de portar armas de fuego, sino que en todo caso estamos deseosos y deseosas de que el gobierno nacional y provincial garantice la seguridad que necesita, obviamente, todo ciudadano y ciudadana, pero con mucha conciencia de los riesgos que representan tener armas de fuego en nuestros entornos. De hecho, nuestro país ha sido premiado por Naciones Unidas hace unos años atrás, no hace tanto, por una política que fue el Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego, que seguramente ustedes recuerden muy bien, en el que la sociedad argentina, durante su primer año, el primer año del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego, la sociedad argentina entregaba 2 armas cada 15 minutos. Había una voluntad muy fuerte y una comprensión social de los riesgos que representa tener un arma en el entorno. Lejos de esto, el gobierno nacional viene avanzando fuertemente en una línea que nos preocupa y mucho como organizaciones que hace muchos años venimos bregando por construir una política de Estado, ¿no?, que es tan difícil en este país. Además de esto que decís, todo este discurso a favor de la aportación y el uso, porque además de lo que decías del presidente Javier Milei, tenemos un diputado nacional, posible candidato también a gobernador de la provincia de Buenos Aires, que repite cárcel o bala como si fuera cualquier cosa, digamos, ¿no? ¿Qué implica ese decreto 445 y la eliminación de esta Agencia Nacional de Materiales Controlados? ¿Cuál es qué es lo que se está atacando con este decreto? Es una excelente pregunta, Alicia, sobre todo porque déjenme contarles que esa creación, la Agencia Nacional de Materiales Controlados, fue una creación que se hizo en el año 2015, en una suerte de casi que un escenario difícil de imaginar, en un año electoral, no sé si ustedes recuerdan, un año también muy crispado, y sin embargo todos los bloques políticos lograron ponerse de acuerdo para sancionar una ley que desde la sociedad civil veníamos pidiendo hace más de 10 años, que era la ley de creación de la Agencia Nacional de Materiales Controlados y transformación del viejo RENAR, ese organismo que registraba armas de fuego que estaba vigente desde el año 73, con una lógica absolutamente militarizada, enmarcado en gobiernos que además no habían sido democráticos, ¿no?, con una
una impronta muy distinta a lo que necesitábamos como democracia, que es garantizar que podemos controlar el mercado legal de las armas de fuego en Argentina y controlar, por supuesto, los desvíos hacia un mercado ilegal y prevenir la violencia con armas de fuego. Se crea la Agencia Nacional de Materiales Controlados en el año 2015 y 10 años después, bajo un decreto en uso de sus facultades delegadas y de un plumazo, en los últimos días, desde el Gobierno Nacional se eliminan los puntos más nodales de la creación del ANMAC. ¿Qué se hace? Se eliminan sus funciones, todas. Las funciones de control y de reducción de las armas de fuego, así como la política sistemática que venía llevando el ANMAC, no importara quién gobernara. Digo, han pasado distintos colores políticos a cargo del organismo en los últimos años, antes de la llegada de este gobierno nacional, y sin embargo, la política constante de destrucción de materiales entregados era una política que se había logrado fortalecer, ¿no? Con los desafíos que eso representa, pero eliminar el circulante de armas de fuego es una necesidad. Ustedes saben que en buena medida nosotros siempre tratamos de explicarle a la sociedad que es muy importante controlar el mercado legal de armas de fuego, porque esa es la manera en la que se nutre el mercado ilegal. A diferencia de otros mercados criminales, como puede ser el mercado de las drogas, uno no puede esconder una fábrica de armas. No, es muy costoso. Entonces, el mercado ilegal de armas de fuego en realidad se nutre a través de desvíos. ¿Sí? Si nosotros controlamos toda la vida del arma, desde el momento en que se fabrica hasta el momento en que se inutiliza y se destruye, las posibilidades de evitar los desvíos hacia el mercado ilegal son mucho más grandes. Toda arma ilegal en algún momento nació siendo legal. Claro. Por eso la importancia de una política proactiva de control, una política proactiva de destrucciones de los materiales entregados y, por supuesto, una política proactiva de prevención de la violencia con armas. Todas estas funciones fueron eliminadas en el decreto que nos entregó el Gobierno Nacional hace tan solo una semana. Y además se puso fin a un aspecto que fue muy discutido con la creación del ANMAC, que tenía que ver con la autarquía financiera y operativa del organismo. Nosotros discutíamos, no sé si se acuerdan, pero antes del año 2015, el viejo RENAR se financiaba del mercado de las armas de fuego. Como un registro, como funciona el registro automático. Claro. Entonces, ¿cómo nos financiamos? Bueno, cada persona que quiere comprar un arma de fuego, que quiere acceder a tener su tenencia o eventualmente solicitar una aportación, tiene que pagar una serie de tasas, ¿no?, al Estado. Con la venta de esos formularios para el acceso a las tenencias y para el acceso a las portaciones y para el acceso a los insumos, el organismo se financiaba. Por lo tanto, una política de control sobre el circulante, ¿qué significaba? Atentar contra la propia supervivencia. Había meses que si estábamos cortos de plata, teníamos que ser laxos con los controles, porque si no el organismo no sobrevivía. Claro. Y además, ese control de la administración del viejo RENAR, con estas cosas increíbles de la Argentina, estaba en manos de una organización de cotos y armeros. O sea que el propio RENAR, el organismo que tenía que controlar el mercado de armas de fuego, estaba en manos de los controlados, que es la sociedad del CACIP. Eso se frena en el año 2015, cuando se cree el ANMAC y se solicita que tenga una partida presupuestaria propia y se le da autarquía financiera. ¿Para qué? Para no depender de las voluntades políticas de los gobiernos de turno, que pueden atentar contra una política de Estado en materia de control. Bueno, todas estas cuestiones que yo les estoy mencionando es lo que el decreto echa por tierra. Volviendo a Brasil, sin discusión. Claro, volviendo a Brasil y al tema del uso de armas, hace 2 días nada más, el gobierno brasileño publicó una estadística feroz sobre la cantidad de femicidios que ocurren en ese país, muchos de ellos con uso de armas de fuego, ¿no? Y esto lo hacen ustedes también, lo resaltan en el comunicado. La proliferación de armas de fuego puede llevar a que los conflictos se resuelvan utilizándolas y expone a los más débiles, a los niños, a las mujeres, a los chicos en la situación de la escuela, en fin. Absolutamente. De hecho, en Argentina, y este dato viene siendo estable conforme pasan los años, lamentablemente, 1 de cada 4 femicidios en nuestro país se comete con armas de fuego. Y las armas de fuego son utilizadas en el marco de las expresiones de violencias de género de múltiples maneras, no solamente, digamos, provocando finalmente la muerte y asesinando a la mujer, sino también
ejerciendo ese control, ¿no? Y ese poder y ese dominio solamente con la mera presencia del arma. No es casual que el 98% de los titulares de las armas de fuego sean hombres. Hay una proyección, ¿no?, de esa masculinidad hegemónica asociada con el sostenimiento del sistema patriarcal que se vincula con el arma. Por eso el arma aparece como un poder que extiende el poder en las situaciones de violencia de género. Y tal como ustedes señalan, además es bueno recordárselo a la población, que la mayor parte, lo que sabemos de las estadísticas en Argentina, que lamentablemente no se producen con la sistematicidad que a todos nosotros y nosotras nos gustaría, pero lo que conocemos es que la mayor parte de las muertes ocurridas con armas de fuego suceden en conflictos interpersonales. Un arma siempre es un vector que transmite violencia. Sí. Frente a un conflicto, el arma lo que va a hacer siempre es potenciar las consecuencias letales de esa resolución. Por eso siempre un arma es un problema. Estamos nosotros y nosotras de la Red Argentina no solamente exigiéndole al Congreso de la Nación que por favor, en uso de sus facultades constitucionales y legales que tiene, derogue el decreto, rechace el decreto que el Gobierno Nacional ha elaborado, sino también invitando a la ciudadanía, invitando a la comunidad, a la cultura, a periodistas, que nos acompañen con un relanzamiento de una campaña por una Argentina sin armas, por una Argentina sin violencia, que vamos a estar desarrollando en las próximas semanas. Estamos invitando a la sociedad a movilizarse el día 19 de agosto a las 5:30 de la tarde en el monumento de Alfredo Marcenac. No sé si ustedes recuerdan la historia. Alfredo Marcenac fue un joven que en el año 2006, mientras caminaba sobre Avenida Cabildo, un tirador, Miguel Ríos, su asesino, salió a disparar durante 3 días consecutivos por Belgrano. En uno de esos días lo hirió y lo asesinó a Alfredo. Estamos tratando en homenaje a la historia de Alfredo, en homenaje a Adrián Marcenac, que nos dejó hace unos meses atrás, en homenaje también a la lucha que ha tenido esa familia y a la lucha de la Red Argentina, poder relanzar de manera colectiva, acompañados por la sociedad que nos ha acompañado tantas veces, una campaña para empezar de nuevo a concientizar, porque entendemos que es necesario, que pensamos que había acuerdos y nociones que ya estaban un poco saldadas y nos damos cuenta que no, que es necesario volver a dar el debate, volver a sentarnos y a discutir y a explicar y a encontrarnos también quienes pensamos lo mismo, quienes creemos que no queremos una sociedad armada, quienes creemos que podemos resolver los conflictos de otra manera y quienes apostamos a tener una sociedad libre de violencia. Aldana, pensaba un poco esto, que está interesante esto que marcás de la campaña, porque sin lugar a dudas el decreto es un retroceso por donde se lo mire, ¿no? El propio hecho de una decisión de estas características por decreto, suprimiendo una instancia de discusión colectiva y demás, pero después pensaba también, estábamos algunos colectivos impulsando la discusión de, las fuerzas de seguridad deberían ir a sus casas sin las armas porque las estadísticas también nos advierten de que muchos femicidios o muchas muertes o asesinatos con armas de fuego están involucradas fuerzas de seguridad. Hoy estamos retrocediendo años luz con este decreto. Totalmente. Y no solamente con el decreto, estamos retrocediendo con el discurso público. Sí. Digo, de verdad, esto viene en la suma. No se pueden comprender el decreto de eliminación del ANMAC, el decreto de flexibilización de adquisición y tenencia de fusiles semiautomáticos, la reducción de la edad mínima para la tenencia de armas de fuego, que pasó de 21 a 18 años, esas campañas de tenencia express para facilitar el acceso a las armas de fuego cuando no hay ninguna campaña de prevención del uso de armas de fuego en Argentina. No se puede comprender todas estas decisiones que están tomando desde el Gobierno Nacional sin poner en perspectiva que de verdad hay un gobierno que cree en la libre portación de armas de fuego. Entonces hay una discusión por la sociedad que queremos, por qué sociedad queremos construir. Y si había algo que creíamos, ¿saben qué? Yo siempre recuerdo un dato muy curioso cuando se lanzó el plan de desarme, que era que se le preguntaba a la población, se hacía una encuesta que organizamos de la Red Argentina, se le preguntaba a la población, ¿por qué se compró un arma?
y la mayor parte de la población respondía que por seguridad. Y se le preguntaba por qué estaba entregando el arma, y la mayor parte de la población respondía que por seguridad también. Habíamos logrado instalar en la sociedad y hacer comprender que un arma siempre es un problema, que un arma siempre es un riesgo, que un arma, lejos de defendernos en situaciones de robo, como puede proyectarse la gente cuando cree que es para defensa personal, nos exponen a situaciones todavía más graves y serias, y lo dicen todas las estadísticas del mundo, no de Argentina, del mundo. Dicen que de cada 10 casos, 9 en los que una persona trata de defenderse con su arma de fuego terminan mal para la persona que quiso defenderse. Es sentido común. Un arma es un riesgo, un arma en casa es un problema. Invitamos de verdad a la sociedad, sobre todo a la sociedad y a todos aquellos espacios culturales que tengan ganas, si no pueden acercarse a Buenos Aires, de hacer algo ese día, de hacer algo en sus ciudades, de hacer algo en sus plazas, de ocupar el espacio público, de desde el arte tratar de mostrar con más palabras y menos armas que podemos decir muchas más cosas para tratar de construir de nuevo estos acuerdos tan básicos de nuestra democracia, pero que hoy necesitan ser puestos de nuevo en debate. Aldana, muchísimas gracias por atendernos. No, muchas gracias a ustedes, y los invitamos y las invitamos a poder acompañarnos. Les vamos a estar acercando también material sobre esta nueva campaña. Dale. Nos sumamos porque no queremos vivir en una sociedad de tiradores. Totalmente. Muchas gracias. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Charlábamos con Aldana Romero de INESIP y también de la Red Argentina para el Desarme. 30 son las organizaciones que han firmado este comunicado que está dirigido a los parlamentarios, diputados y senadores. Hay una comisión bicameral que trabaja estas cuestiones, que tiene facultades, potestades para desarticular toda esta política del gobierno nacional en torno a la libre portación de armas y a la eliminación de todos los sistemas de control y prevención que están asociados a esto. Y le están pidiendo justamente que rechacen ese decreto y que vuelva a tener funciones esta Agencia Nacional de Materiales Controlados, la ANMAC, ¿cómo se llama? Decreto 445/25. 1625.